Cuando los organizadores del evento, Román y Karen, nos invitaron a participar acá y me propusieron específicamente tratar el tema de evaluación de tecnologías sanitarias en el contexto de derecho a la salud, le dije a Román, y claro, no hay ningún problema. Cuando tuve un segundo pensamiento dije, ¿y qué quiere decir evaluación de tecnologías sanitarias en el contexto de derechos humanos? Y realmente no tenía claridad y aún no tengo total claridad cómo se puede encuadrar la evaluación de tecnologías sanitarias tradicionalmente entendida con el enfoque de derechos humanos. Así que lo que voy a presentar son una serie de reflexiones y de consideraciones que salen casi todas ellas de algunas de lo que estaba diciendo Mario, que no había que hacer, y es de la experiencia, y muchas de la intuición. Así que por favor les ruego benevolencia con los errores que hayan ahí, pero son las primeras consideraciones tras haber aceptado una invitación a un tema que me parece que es innovador, como mucho de lo que estamos viendo acá. Evaluación de tecnologías sanitarias. Cuando uno escucha ese término, pasan dos cosas fundamentalmente. Primero, el énfasis se pone en las tecnologías sanitarias. Y segundo, quienes hemos trabajado ese tema, nos hemos dado cuenta que ese tema surge más a menudo en sitios en donde hay más presencia de esos terceros actores que estaba hablando ahorita el doctor Mario Tristán. Algunos de esos actores que reflejan lo que en la literatura se llama el complejo médico-industrial. De tal suerte que quizás cuando uno ve la evaluación de tecnologías sanitarias desde la perspectiva de derechos humanos, puede empezar a pensar que el énfasis no es en las tecnologías sanitarias, sino es devolvérselo un poco a las poblaciones y a los pacientes. Como quizás no voy a alcanzar a terminar la presentación, porque no voy a alcanzar esos estándares, quiero comenzar con las conclusiones y con los mensajes principales. La cobertura universal en salud, que ayer hablaron varios de los presentadores, Álvaro Salas entre ellos, es un proceso que no solamente es técnico, sino que también es político y que es largo y complejo. Y no es un punto específico de llegada. Y vamos a atarlo ahorita con algunos de los elementos. El segundo mensaje principal es que las coberturas fácticas, es decir, el acceso a salud real y las evaluaciones de resultados pueden ser nuestro norte de análisis en el proceso de alcanzar o de mejorar las coberturas universales de salud. Tercero, para alcanzar o mejorar, depende del país en que estemos, la cobertura universal en salud, la evaluación de tecnologías sanitarias es crucial. Eso no es discutible. Y deben atenderse algunos de sus elementos técnicos, tanto como los procesales. Y esto enmarca muy bien dentro de las reflexiones del panel anterior de judicialización. Y el cuarto y último punto es que, no obstante todo lo anterior, seguimos perdiendo el juego frente a algunas patologías crónicas. Y que quizás ahí, y es donde viene un poco la intuición, la investigación de resultados basada en derechos puede ofrecer alternativas interesantes de enfocar el debate y las acciones de política y de investigación en lo fundamental que son la población y los pacientes. Vamos a empezar a pasar las láminas rápidas. Este cuadro lo hemos visto muchas veces, es la cobertura universal en salud. Y aquí están los tres ejes tradicionales: quién está cubierto, qué se le entrega y qué copagos tienen. Y este cuadro que está aquí metido desde dentro de este otro cubo son los recursos con los que cuenta una población o una sociedad. En la mayor parte o en algunos de los países de Latinoamérica ya, al menos en el papel, tenemos cobertura universal de salud desde la perspectiva poblacional. Ciertamente Costa Rica es uno de esos casos. Lisbeth acaba de decir 98% en el caso de Colombia. Esas son coberturas no necesariamente fácticas, pero ciertamente normativas de poblaciones, y ese cuadrito ya lo podemos decir que está en verde, y surgen preguntas adicionales. En ese mismo contexto, y aquí tomé 5 países de Latinoamérica, en ese mismo contexto el gasto en salud viene creciendo como porcentaje del Producto Interno Bruto. Costa Rica es esta curva que está acá, un poco menos del 8% del 2004 y un poquito por encima del 10% en 2012. Mi país, Colombia, un poco por debajo del 6% del 2004 y cercano al 7% en el 2012. Pero todos invariablemente vienen creciendo, unos más, unos menos. Unos tienen un porcentaje de gasto de salud como proporción del PIB un poco más bajo como Perú, pero ojo con el mensaje, todos están creciendo. Y 2 puntos máximo en el contexto de 10 años.
Surge en ese proceso de cobertura universal una segunda pregunta: ¿qué prestaciones le damos a la población y qué proporción de costos empezamos a cubrir? Y el cubo de cobertura universal en salud presenta una realidad que es súper importante tener en cuenta, pero es la realidad de la cobertura normativa, que no siempre se traduce en la cobertura real. Es la cobertura que se plantea en un listado obligatorio de medicamentos, en un plan obligatorio de salud, que no siempre, por diferentes barreras de acceso, es lo que realmente accede la población. Y aunque trabajemos en cobertura universal, en este cubo de la OMS, debemos siempre, en la parte de atrás de la mente, ir pensando si son prestaciones incluidas normativamente o que la gente realmente accede cuando requiere el servicio. Y en la dimensión de preguntarnos qué le entregamos a la población, surge el concepto de tecnologías sanitarias y su evaluación. No vamos a leer todo esto, solamente lo que está subrayado. Esto es tomado de la página web del Ministerio de Salud chileno. Una tecnología sanitaria es cualquier intervención y puede incluir medicamentos, dispositivos, procedimientos médicos, quirúrgicos o sistemas organizativos. Y la evaluación de tecnologías sanitarias es también un proceso sistemático de evaluar sus efectos, sus beneficios, sus riesgos y sus costos. Es decir, es una metodología de evaluación que incorpora diferentes criterios, entre ellos medicina basada en evidencia. Y esta es una secuencia simplificada de lo que es tradicionalmente la evaluación de tecnologías sanitarias. Lo primero es si la tecnología es segura o no, si el medicamento es o no es. Hay casos en los que se lanzaron medicamentos al mercado y después se comprobaron que no eran seguros. Uno de los más emblemáticos es la talidomida en los años 50 para la émesis gestacional, y después los niños nacían sin miembros, sin brazos ni piernas. Y luego se pregunta si son efectivos los medicamentos o las tecnologías. Si pasan estos dos estándares, generalmente se les entrega un registro sanitario, que es la autorización para ser comercializado en un país o en un territorio, pero eso no quiere decir que se financie con recursos públicos. Es decir, no quiere decir que entre en el cubo pequeño de la diapositiva anterior. La evaluación de tecnología luego dice: hágale una evaluación de costos y luego hágale una evaluación económica, que es una evaluación comparativa entre esa tecnología, entre ese medicamento y algún otro medicamento que existe en el mercado, o en muchos casos placebo. Y si la evaluación económica, que puede ser cualquiera de los tipos, es favorable para la tecnología en cuestión, puede pasar a ser una evaluación de impacto presupuestal, y si estas dos son positivas, generalmente se considera para priorización e inclusión en los planes de beneficio, llámese Plan Obligatorio de Salud o PIAS o PEAS o el LOMA aquí en Costa Rica. Hay diferentes redes de conocimiento que están trabajando estos temas, que son cruciales. Una red ETSA de la OPS y la otra es la red de conocimiento sobre planes de beneficio en salud del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero aquí la pregunta fundamental es esa que le hacía, y por eso está: ¿quién recuerda el dilema de la pastilla verde, azul y la pastilla roja? Era lo que le preguntaba Morfeo a Neo en la película Matrix de hace 15 años más o menos. Le daba dos opciones. Le decía: ¿usted quiere la pastilla roja o la pastilla azul? Y él escogía una de las dos. Aquí el dilema, que es desde la perspectiva de derechos humanos, mi intuición me dice que ese es un falso dilema, es que tenemos que escoger entre la roja o la azul. Y al hacer evaluación económica entre la roja y la azul, caemos, repito, es la intuición de Leonardo, en ese falso dilema, y vamos a intentar explicar por qué. No obstante, la evaluación de tecnologías sanitarias debe seguirse haciendo en el marco de esa pastilla roja versus la pastilla azul, y debe cumplir con unos criterios técnicos que están listados en la parte izquierda, muchos de los cuales cubrieron Lisbeth y el doctor Tristán: búsquedas sistemáticas de literaturas, por ejemplo, y usos de outcomes pertinentes a cada contexto. Y desde la perspectiva de derechos humanos, debe ser hecha la evaluación de tecnologías por instituciones e idóneas independientes, por participación de diferentes actores y con revisabilidad de los datos, resultados y decisiones. Y la judicialización de la salud, en muchos casos, en muchos países de la región, nos está ayudando a identificar esos puntos en donde la evaluación de tecnologías no es hecha apropiadamente, con ausencia de datos, con falta de transparencia, con falta de revisabilidad. Sin embargo, la cantidad de fármacos en el mundo sigue creciendo aceleradamente.
Tres datos. En diciembre del 2011 habían 5.400 nuevas moléculas en investigación, 45 de estos productos ya estaban en fase 3 y 70% eran primeros en su clase. Y solamente en diabetes mellitus habían 180 productos ya en desarrollo, 25 de los cuales estaban en fase 3. Es imposible para cualquier evaluador de tecnología cubrir una evaluación perfecta de todas estas combinaciones y permutaciones frente a todo este pipeline tecnológico. El gasto en salud, en medido como medicamentos, sigue creciendo en los países de ingreso medio alto, que son la mayor parte de los que componen Latinoamérica, en 1.19% como porcentaje del PIB en el 95, al 1.45 ya en el 2006. Y aunque en América Latina el gasto en salud crezca, el gasto farmacéutico crece todavía más. Esta cifra es brutal. Y nos empieza a decir, caracoles, nosotros no podemos seguir comparando la pastilla verde, azul versus la roja. Entre 2012 y 2017 se espera un crecimiento del mercado farmacéutico en América Latina entre el 10 y el 13%. En el 2012 solamente creció el 12.4%. Desde la asignación de los recursos es claro que, aunque hagamos una evaluación de tecnología, nos estamos enfocando en la asignación de recursos para medicamentos costosos y nuevos. Y la duda es si la asignación de recursos para estos medicamentos nuevos y costosos es la mejor manera de generar resultados sostenibles en salud. Quería hacer un caso de diabetes que voy a pasar muy rápido, en aras del tiempo no voy a poder completarlo, pero OPS estima que hay hoy cerca de 25 millones de diabéticos en América Latina, no en el Caribe, solamente en América Latina, y que llegarán a 2040 en el año 2030. Una de las formas de repensar esto, al menos es intuitivo, es la investigación de resultados basada en evidencia, y es un poco donde esta presentación quizás se puede encuadrar con la experiencia de la cuenta de alto costo en Colombia y con lo que está haciendo el Centro de Colaboración Cochrane en Costa Rica. La investigación de resultados no se pregunta si vamos por la roja o por la azul, sino cuáles son los resultados o los desenlaces finales en una población o en un grupo de pacientes, atendiendo una serie de variables que incluyen acceso a salud, pero incluyen otras variables poblacionales que son súper importantes desde la perspectiva de derechos humanos. Este es una imagen de la prevalencia de obesidad en Estados Unidos. Y aquí, entre más rojo es la imagen, es más alta la prevalencia en ese condado de los Estados Unidos. Y una de las primeras correlaciones que uno ve acá es que aquí están los condados más pobres de ese país. Y es lo que decía Lisa hace un ratito. Las enfermedades crónicas tienen una altísima correlación con las poblaciones pobres y vulnerables. O una segunda correlación que surge acá es que en estos condados el acceso a nuevas tecnologías caras y costosas no es el más alto. Y sin embargo, los condados de acá y los condados de acá son quienes más gastan en salud. Entonces, desde una perspectiva de derechos humanos, siendo sociedad o siendo tomador de decisión, si aquí tengo los peores resultados en salud, es aquí donde debería enfocar la asignación de recursos. Y quizás utilizando investigación de resultados, podemos cambiar ese falso paradigma de irnos solamente por la roja o solamente por la azul y empezar a plantearnos preguntas un poquito más agregadas que nos permitan otro tipo de respuestas. Esto es tomado de los datos de Lisbeth de la cuenta de Alto Costa, y lo interesante es que Colombia, al igual que otros países de América Latina y, por ejemplo, Suecia, ya tiene registros poblacionales de diferentes patologías que tienen no solamente el nombre y la ubicación del paciente, sino algunos datos clínicos, por ejemplo, tasa de filtración glomerular, creatinina, qué medicamentos toma, cuál es su nivel de hemoglobina glicosilada, y le permiten al tomador de decisión, a la sociedad en su conjunto, y si es el caso, al actor judicial, pedir mejoras en la política pública que nos saquen del paradigma de si evalúo la tecnología de tal casa comercial versus la tecnología de otra casa comercial. Y estos datos, como decía también Lisbeth, son públicos y escrutables, por supuesto respetando el habeas data.
Una investigación de resultados y unos registros sistemáticos le permitirían a la sociedad en su conjunto identificar y aplicar modelos de atención, definir desenlaces adecuados, desarrollar incentivos para los diferentes actores, implementar adecuadas tecnologías de información, disminuir ocurrencia de comorbilidades o por lo menos mejorar su manejo, evaluar políticas y modelos de atención, identificar y atacar inequidades en salud, facilitar servicios comunitarios y domiciliarios, que era un poco la reflexión del panel de salud mental que hablaba ayer. Por ejemplo, Karen decía que el 66% del gasto psiquiátrico iba para 2 hospitales y en Costa Rica, y finalmente escoger intervenciones sanitarias o no sanitarias que puedan ser las más apropiadas. Curiosamente, la evaluación de tecnologías ha sacado de la agenda una de las tecnologías más efectivas en el manejo de las patologías crónicas, y con eso termino. Esta tecnología disminuye la grasa abdominal y mejora el control de peso, aumenta el flujo coronario, mejora la función cardiorrespiratoria, mejora la sensación de bienestar, disminuye la ansiedad y depresión, mejora la expresión de factores neurotrópicos, mejora las funciones cognitivas, mejora la calidad del sueño, mejora la función sexual, pero más importante, mejora el placer que se percibe, disminuye la declinación cognitiva asociada con el envejecimiento, disminuye los niveles de triglicéridos y aumenta aquellos de HDL, disminuye la tensión arterial, mejora la función endotelial y la propensión a la coagulación. Y, como estamos hablando de diabetes, mejora la utilización de glucosa por parte de los tejidos y la sensibilidad a la insulina. ¿Cuál es esta tecnología? ¿Quién la dijo por atrás? La actividad física, el ejercicio. Curiosamente, en los barrios más pobres de Estados Unidos, en los barrios más pobres de América Latina, donde tenemos las más altas proporciones de obesidad, donde tenemos las más altas proporciones de diabetes mellitus y las peores tasas de progresión, es donde menos metros cuadrados de parque por habitante hay. Es donde esta población tiene menores oportunidades de salir a hacer cualquier tipo de actividad física. Y quizás no estamos comparando las dos pastillas que deberíamos comparar. Muchas gracias.